De visita en el Heraldo, el señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz, para analizar la problemática de hacinamiento, una de las más elevadas del país en los centros de reclusión del Departamento del Atlántico, 78% en la cárcel El Bosque. Señor ministro, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Cuáles son las salidas para establecer más cupos carcelarios en el departamento? Bienvenido al Heraldo. Erika, una sobrepoblación de 894 internos. Precisamente el día de ayer estuve aquí en la ciudad de Barranquilla visitando la cárcel El Bosque, y la buena noticia es que ya estamos construyendo 3 modulares y cada modular es para 170 internos, o sea que van a ser para 510 internos para poder contribuir con el deshacinamiento que tanto preocupa al Departamento del Atlántico. Estamos hablando de una inversión de 21.000 millones de pesos, pero podrían ser 4 módulos. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades, precisamente autoridades locales, para que se sumen a este proyecto de descongestión de las cárceles en la ciudad de Barranquilla y en el Departamento del Atlántico? Sí, la ley carcelaria es muy clara, Erika, cuando contempla que cada que se trate de personas indicadas, esto le corresponde es a los alcaldes, sean distritales o municipales, y también a los gobernadores. De modo que aquí en el Departamento del Atlántico tenemos más de 1.100 sindicados. Qué bonito sería que el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla nos ayudaran con un modular siquiera para 170 internos. Estaríamos ya hablando de 680, de modo que habría un deshacinamiento de un 70 o 75% aproximadamente. ¿Estos modulares cuándo estarán listos y los internos de qué centros de reclusión irían a estos modulares que se están construyendo justamente ahí en la cárcel El Bosque? Lo importante sería contribuir con el deshacinamiento tanto la cárcel La Modelo como la del Bosque. Eso es lo que nosotros vamos a hacer precisamente con estos modulares, y también contribuir para que empecemos a sacar internos de las UPJs, Unidad de Reacción Inmediata, de las URI que le llaman, o estaciones de policía, las cuales no están preparadas para ello. Es que no es responsabilidad de la policía albergar este tipo de internos en forma, digamos, indefinida. Inmediatamente deben de hacer cargo los alcaldes y gobernadores. Les invitamos por eso para que empiecen a contribuir con la financiación y construcción de cárceles. Porque claramente aquí lo hemos detectado, ministro, hay una problemática en torno a esas personas que se llevan a estas estaciones de policía y se terminan fugando. Eso es diario aquí en la ciudad de Barranquilla. Es que, Erika, la responsabilidad cuando se vuelan no solamente va a ser de la policía, una responsabilidad solidaria por parte de los alcaldes y gobernadores. Porque si los alcaldes asumieran la responsabilidad como tiene que ser, esto no estaría pasando no solamente en Barranquilla, sino en el resto del país. ¿Pero es un tema de recursos, ministros, o qué es lo que pasa? Sí, es un tema, digamos, de recursos. Como esto, infortunadamente, no es electorero, no es político, es algo loable. Los alcaldes generalmente nunca se meten la mano al drill, nunca se meten la mano al bolsillo para sacar estos recursos en favor de los internos en Colombia. Hay otro tema importante aquí, la cárcel del municipio de Candelaria. Es un proyecto macro que inicialmente contemplaría 2.500 cupos, 5.000 en el largo plazo. ¿Cómo va? ¿Por qué no avanza quizá a la velocidad que muchos están demandando? Gracias por la oportunidad, Erika, y aprovecho para decirle a la población que se está oponiendo a esto que eso en ningún momento va a ser perjudicial. Todo lo contrario, pensemos en que se le va a dar la oportunidad laboral a muchísimas personas. Se va a reactivar la economía, se va a reactivar el comercio. De modo que bienvenido esa cárcel, la Candelaria, que inicialmente, como tú lo dices, va a albergar 2.500 internos y la meta es que tenga capacidad para 5.000. De modo que trabajemos en conjunto con el gobierno nacional, que tenemos toda la disposición para ello. Les sugiero que por favor no se opongan a este proyecto, que es benéfico para todo el Departamento del Atlántico y algún sector de nuestro país también. Un departamento que, insistimos, tiene uno de los hacinamientos carcelarios más importantes del país, lo comentaba usted, precisamente 78% en la cárcel del Bosque, 67.8% en la cárcel Modelo de la ciudad de Barranquilla. Pero en cualquier caso, ministro, ¿qué tanto ha bajado a partir de la emergencia carcelaria a propósito de la pandemia el hacinamiento en los centros de reclusión? Este decreto que sacó el gobierno con esto de la pandemia, afortunadamente lo bajamos de un 50 a un 23%. Y aprovecho también la ocasión para decirle a los señores jueces de ejecución de penas de que empiecen a aplicar los subrogados penal, los beneficios para aquella gente que ya no tiene por qué estar detenida, pues que empiezan a dar libertades a ellos.
o gente que está en un estado de salud demasiado grave o que tienen una edad avanzada, entonces también le pueden otorgar este tipo de beneficios para lograr la excarcelación. Pero sí funcionó, señor ministro, ¿eso sigue vigente? ¿Por cuánto tiempo más? Sí, el decreto, digamos lo que estaba vigente, pero estas 960 personas que con este decreto recuperaron la libertad, yo considero que los jueces de la República tienen que ver el comportamiento de ellos, cómo lo están haciendo en sociedad, para ver si le prorrogan la estadía en la domiciliaria que actualmente la tienen. Ministro, un par de temas adicionales. ¿Cuál es la situación en ese momento de Salvatore Mancuso y esa problemática de extradiciones fallidas en este momento en Colombia? En estos momentos, como Ministerio de Justicia, y teniendo en cuenta el corto plazo, el corto tiempo que llevo allí, ya hemos tenido reuniones con la Embajada de los Estados Unidos, y uno de los temas más importantes fue el caso de Salvatore Mancuso. Nosotros como gobierno colombiano lo estamos reclamando para que él termine de pagar las deudas pendientes que tiene con nuestro país y que no se burle de las víctimas, que no se burle de la justicia, porque los victimarios tienen que entrar a reconocer lo que es verdad, justicia y reparación. ¿Qué es verdad? Contarle a las víctimas por qué aconteció ese crimen o lo que le hayan hecho a esas personas, que cuenten realmente esa situación. Lo otro es justicia, en que entren a pagar con cárcel todo lo que hayan cometido como un delito. Y la reparación, que entremos a hablar de la parte económica para las víctimas, hasta dónde las vamos a entrar a recompensar frente a un daño que le hayan ocasionado. ¿Pero va a venir Salvatore Mancuso? Sí, yo considero que él lo van a finalmente a traer para Colombia en extradición para que termine de pagarlo. Es lo que, repito, nos han dicho el gobierno de Estados Unidos, que nos van a colaborar en esa situación. ¿Qué pasa con también ciudadanos colombianos en Venezuela, que en este momento sabemos que no hay una relación diplomática fluida con el vecino país, pero en algunos casos, como el de la señora Aida Merlano y otros delincuentes, como hemos venido denunciando en el Heraldo, no se sabe nada en torno a si van a poder venir a Colombia? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia? Mira, eso es un problema, digamos, de tipo diplomático. Qué bueno que entrevistaran a la canciller para ello, pero decirles que como ministro de Justicia, nosotros siempre estamos trabajando con los países donde hay una democracia limpia y correcta. Infortunadamente no pasa con Venezuela, pero le reitero esto, qué bueno, era una pregunta para la canciller en ese aspecto. Y lo hemos hecho, ministro, desafortunadamente tampoco hemos encontrado respuestas en torno a qué pasa con esos colombianos que están en Venezuela. Hay un canal totalmente roto. Finalmente, ministro, otro tema que también preocupa mucho en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico y en el resto del país, el impacto de ciudadanos extranjeros en estos hechos delictivos que ocurren en nuestro país. ¿Cuál es la valoración del Ministerio de Justicia? Nosotros hemos calculado que en todo el país, Erika, hay aproximadamente unos 1.200 internos venezolanos. El problema es el arraigo, la identificación de los mismos, y se está en ese proceso, no en todos, pero sí en una proporción bastante notable. Desde luego, esto ha impactado también porque estamos hablando casi del 1% del total de internos que tenemos en Colombia. Entonces, claro que se ha impactado en la inseguridad de nuestro país, pero Colombia ha sido un país bueno en materia de derechos humanos, en materia de inmigración, los hemos atendido y se seguirá atendiendo con todos los requerimientos y estándares internacionales, pero sí, desde luego, ha impactado mucho en la seguridad nuestra. Cuando se identifica a un ciudadano extranjero, un ciudadano que ha cometido un delito que no es colombiano, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se deporta o se va a quedar aquí en Colombia pagando por esos delitos? No, necesariamente se le sigue el juicio y se le condena y termina de pagar la pena aquí en Colombia. Porque es que muchas veces cuando se deporta, se devuelve a su país, parece ser una puerta giratoria porque en el caso de los ciudadanos venezolanos vuelven a ingresar a territorio colombiano. Esos casos, digamos, son excepcionales, Erika, porque no se ha logrado definitivamente identificar, y son situaciones, digamos, que cuando son homicidios o cosas graves, digamos que la situación es mucho más distinta, es decir, tienen que pagar las penas en Colombia. Pues es el ministro de Justicia, Wilson Riz, que está de visita en Barranquilla, precisamente recorriendo cárceles, y también viene a un acto en Malambo, ministro. ¿Qué va a hacer en Malambo? Sí, es un acto
en el cual nos invitó el superintendente de Notariado y Registro para entregar allá aproximadamente unos 600 títulos en favor de la comunidad. A eso es que venimos. Pues muy bien, gracias por habernos acompañado, ministro. Wilson Ruiz, en El Heraldo, hablando de temas que son del mayor interés para nuestra ciudad y departamento.